Las vértebras torácicas van a presentar algunas diferencias morfológicas. Su cuerpo vertebral es más grueso que el de las vértebras cervicales. Es más alto que el cuerpo de las vértebras lumbares. Su contorno anterior y lateral está muy excavado. Su diámetro transversal es casi igual al diámetro anteroposterior. Las apófisis espinosas son más voluminosas, largas y muy inclinadas hacia abajo y hacia atrás, con un solo tubérculo en su vértice. La apófisis transversa se dirige hacia afuera y ligeramente hacia atrás y presentan un extremo libre abultado que contiene en su cara anterior una carilla articular denominada carilla costal. Las apófisis articulares superiores poseen una carilla articular ovalada, plana o ligeramente convexa. Las apófisis articulares inferiores presentan en su cara anterior una carilla articular oval, plana o ligeramente cóncava, orientada transversalmente hacia adelante y ligeramente hacia abajo. Lo anterior es de acuerdo a una vértebra torácica tipo, porque la duodécima vértebra torácica presenta algunas diferencias. En primer lugar, su cuerpo vertebral solo posee dos carillas costales situadas en la parte posterolateral de la meseta superior para la cabeza de la duodécima costilla. En segundo lugar, si la apófisis articular superior están orientadas como las de todas las vértebras torácicas hacia atrás y ligeramente hacia arriba y hacia afuera, las carillas articulares inferiores deben corresponder a las carillas superiores de la primera vértebra lumbar. El movimiento de extensión entre dos vértebras torácicas se acompaña de una inclinación hacia atrás del cuerpo vertebral de la vértebra superior. El disco intervertebral se aplasta por atrás y se ensancha por delante. Se proyecta el núcleo pulposo hacia adelante. La limitación del movimiento de extensión se ve determinada por el tope de las apófisis articulares y de las apófisis espinosas. Al igual que el ligamento longitudinal anterior se tensa, mientras que el ligamento longitudinal posterior, los ligamentos amarillos y los ligamentos interespinosos se distienden. En el movimiento de flexión se acompaña de una apertura posterior del espacio intervertebral con desplazamiento del núcleo hacia atrás. Las superficies articulares de las apófisis articulares se deslizan esta vez hacia arriba y las apófisis inferiores de las vértebras superior tienden a desbordar hacia arriba las apófisis superiores de la vértebra inferior. El movimiento queda limitado por la tensión del ligamento interespinoso, de los ligamentos amarillos y de las cápsulas de las articulaciones sigapofisiarias y también por el ligamento longitudinal posterior. El ligamento longitudinal anterior está distendido. El movimiento de inclinación de dos vértebras se acompaña de un deslizamiento diferenciado en las articulaciones sigapofisiarias. En el lado de la convexidad, las carillas se deslizan como hacia arriba. En el lado de la concavidad, las carillas se deslizan hacia abajo. La limitación del movimiento está determinada por una parte por el tope óseo de las apófisis articulares del lado de la concavidad y por otra por la tensión de los ligamentos amarillos e intertransverso. Durante la rotación de una vértebra sobre otra, el deslizamiento de las superficies en las apófisis articulares se acompaña de una rotación de un cuerpo vertebral sobre otro sobre su eje común. Por tanto, de una rotación-torsión del disco intervertebral y no de un cizallamiento como es el caso en el raquis lumbar. La rotación se va acompañada de una deformación del par de las costillas asociadas a la misma gracias a la elasticidad costal y sobre todo de los cartílagos. Estas deformaciones son acentuación de la concavidad costal en el lado de la rotación y disminución de la concavidad costal en el lado opuesto, y acentuación de la concavidad condrocostal en el lado opuesto a la rotación y disminución de la concavidad condrocostal en el lado de la rotación. La articulación costovertebral por una parte y la articulación costotransversa por otra forman un par de artrodias mecánicamente unidas. Entonces, durante la elevación de las costillas se produce un aumento del diámetro transversal del tórax inferior
y un aumento del diámetro anteroposterior del tórax superior. En la parte media del tórax, en la que el eje de las articulaciones costovertebrales se localiza aproximadamente en una dirección oblicua a 45 grados, el aumento del diámetro se produce tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior. Movimientos de los cartílagos costales y del esternón. Se puede constar que mientras en la parte más lateral de las costillas se eleva una altura A' y se separa del eje del cuerpo una longitud y el extremo anterior de la costilla se eleva a una altura A y se separa del plano de simetría a una longitud I', siendo estas dos últimas longitudes ligeramente mayores que las dos primeras. El esternón también se eleva y el cartílago costal toma una dirección más horizontal, formando un ángulo zona AG con su posición inicial. Este movimiento angular del cartílago costal con respecto al esternón se lleva a cabo en la articulación condroesternal. Durante la elevación de la costilla, el punto M en el que se produce el mayor aumento de volumen del diámetro torácico es el más alejado al eje YY'. Esta constatación geométrica explica el desplazamiento del citado punto sobre la costilla cuando la oblicuidad del eje XX' varía.